Estuve orando y créanme que yo traía un mensaje diferente hace 2 días. Pero ayer estando platicando con Dios, Dios me dijo, ese tema que tú piensas dar, sería un poco complicado que lo entendieran si primero no entienden acerca de la integridad de mi palabra. Yo te iba a hablar acerca de usar el dominio propio, de tomar el control, que tú tengas el control. Pero Dios me estuvo hablando acerca de la integridad de su palabra, y algo que debe de quedar muy claro en tu vida es de que la palabra no debe de ser opción para ti. La palabra es tu vida. Y cuando tú entiendes acerca de la integridad de la palabra, tu vida va a estar sostenida bajo principios y fundamentos eternos. Eternos. ¿Cuántos de ustedes han visto fracaso en algún área de su vida? Todo es porque ignoraban el principio eterno. Hay una escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. 2 hombres que escucharon el mismo mensaje. Uno lo escuchó, lo creyó más bien, y lo puso como fundamento, eso que escuchó. Eso que escuchó dijo, para mí esto es lo fundamento para mi vida. Y por ende, lo aplicó. Ese hombre dice que vino lo que venga, no hizo nada. No le pudo hacer nada, permaneció firme. Pero aquel que oyó nada más, pero no lo aplicó, o sea, no fue fundamental en su vida, dice la escritura que cuando vino el problema, su ruina fue grande. ¿Y cuántos de ustedes han experimentado ruina? Unos por ignorar, otros porque escucharon, pero no fue fundamental. Fue, un buen comentario de parte de Dios. La Biblia, si tú lo analizas, no son consejos, son órdenes. No son sugerencias, son mandatos. ¿Por qué? Muy claro. Toda la escritura describe el carácter de Dios. Toda la palabra no es más que Dios mismo. Tú tienes una recopilación descriptiva de Dios, pero la palabra en sí es Dios mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. En otra versión dice la palabra. La palabra es Dios. No es Dios aparte a su palabra, la misma palabra es Dios. En el versículo 2 dice así, Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por la palabra fueron hechas. ¿Me puedes poner la versión Dios habla hoy? Y tenla activa porque vamos a estar hablando bastante de eso. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de la palabra. Es necesario que la palabra sea el fundamento de toda tu existencia. La palabra venga a ser el fundamento de cada pensamiento de tu ser, de cada accionar. Cuando tú entiendes que la palabra es tu todo, tu vida está destinada al éxito pleno y completo, constante. Cuando la palabra es una opción más, entonces tú ahí estás
poniendo en riesgo tu vida. Cuando la palabra es el fundamento de toda edificación de tu ser, estás destinado a ser fuerte, estar firme siempre. El problema es cuando tú ves, ay, bueno, pero mira, Israel, a mí me han aconsejado otras cosas que han dado resultado. Yo te garantizo que la palabra es tan firme que jamás vas a ir a la aventura con ella. Que es tan segura que Dios mismo la garantiza con su propia vida. Porque la palabra es la misma vida de Dios. ¿Puedes leer, por favor? Juan 1:2 en la versión Dios habla hoy. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y lo que fue hecho tenía vida en él, y la vida era la luz. Dice la Escritura, todas las cosas fueron hechas por él. Cuando se habla de la palabra, se habla de una persona. Jesucristo es la imagen visible de la palabra. O para que lo entiendas esto, la palabra hecha humana. En el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne o tomó una forma humana. Todo lo que Jesús actuó, caminó, pensó, habló, no es más que la expresión de la misma palabra de Dios. ¿Lo comprendes? Todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús actuó, todo lo que Jesús pensó, es expresión de la palabra. Verso 14, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino lleno de gracia y de verdad, pero esa palabra tomó forma humana. La gente veía la palabra accionando. Los discípulos veían a la palabra accionando. La palabra no nada más hablada, sino la palabra en acción. En primera epístola de Juan, capítulo 1, despiértate. Primera de Juan 1:1, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Tocante a qué? Ya ven por no traer sus Biblias. Es más, un día adrede les voy a decir, apaguen eso para ver, el que no traiga Biblia va a estar así. Carguen sus Biblias. Tengan una Biblia. Tenemos ese privilegio. En aquellos tiempos eran pergaminos. O sea, tienes una Biblia, conócela. Tráela aquí. No la dejes. Oiga, hermano, un día un hermano me dijo, ¿por qué no ponemos un lugar donde dejemos las Biblias para el próximo domingo? Mira nomás. Tengan sus Biblias. Lean su Biblia. Genérense un respeto hacia la palabra. Sí, puedes volverlo a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tocante a la palabra de vida, verbo. Dice que lo contemplaron, lo vieron cómo actuaba esa palabra. En Jesús estaba provocando todo el accionar de la palabra. La palabra la podían ver. Mira cómo camina la palabra. Veían caminar a Jesús. Mira cómo respira la palabra. Ojo, entiende. La palabra no es letra muerta. Tú ahí solamente tienes por escrito el grafos. La palabra grafos, o sea, letras pues. Y ese grafos describe un logos, un tratado. Eso significa logos, tratado. Pero cuando tú lo crees, lo aceptas como tu vida, eso es un rema. Ya es tu vida misma.
Y todo esto es lo que en el Antiguo Testamento se decía como dabar. A la palabra en hebreo se le decía dabar, que es la formación de cosas. Dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Dios formó a través de palabras cada cosa existente. Dice, vimos el verbo de vida, la palabra de vida. Hebreos, por favor, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta ahí. Ahorita vamos a leer lo demás. Dice que logos, el tratado o la palabra de Dios, es viva y eficaz. Estas dos palabras, tanto vivo y eficaz, describen que está en actividad constante. La palabra eficaz viene de una palabra griega de donde se deriva todo el término de energía, energeo, sí, y significa actividad constante. Quiere decir que la palabra está en una actividad constante. Cuando tú entiendes que la palabra es el todo de la creación y que lo que dice la palabra es la ley que rige el universo, ese universo, cualquier científico te lo puede decir, está en actividad constante, hay vida constante. Tú no tienes que despertar a los animales tienen vida en sí mismo, las plantas tienen vida en sí mismo, y todo eso fue por la palabra misma de Dios. Pues esta palabra es lo que rige toda la creación, y cuando esta palabra es la que gobierna en tu vida, los resultados ya están garantizados, porque son los resultados de la misma palabra. Ahora, dice que es viva y eficaz. Está accionando. Y es lo único que necesitas saber, que la palabra es el todo. Tienes que creer esta palabra. En Hebreos ahí mismo, capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos que todo el universo, todo lo visible, todo lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve, de la palabra de Dios. Yo te dije, no sé si fue aquí o en alguno de los lugares que he estado viajando, que hay dos mundos, un mundo visible y un mundo invisible. El mundo visible, lo que tú alcanzas a ver, fue hecho del cosmos invisible. Dios se describe como un ser invisible, pues de ahí vino todo. De ahí vino todo. Todo lo que se ve es hecho de lo que no se ve. ¿Qué utilizó Dios? Su palabra. Su palabra. Pues Dios te creó a su imagen y semejanza y te dio la misma capacidad de expresión para que tú a través de palabras gobiernes en todo tu universo. La palabra es lo que gobierna todo. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate lo que dice. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y dice que Él es el dueño de todo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Pero dice que aún toda la creación está gobernada por Él a través de la palabra. Ahí dice, ¿y quien sustenta cuántas? Todas las cosas con la palabra de su poder. Son palabras lo que hace que todo tenga un orden. En tu vida, a lo mejor llegaste con un desorden
problemas maritales, problemas emocionales, problemas de identidad, no sé. Y vienes aquí y lo único que te encuentras es que alguien te está enseñando cosas de la palabra de Dios. Tú dices, no, yo necesito algo más rápido. No puede ser. Porque es palabra lo que ordena cosas. La palabra es lo que pone un orden. ¿Estamos comprendiendo estas cosas? Ahora, estoy nada más dándote la introducción. Pero yo quiero que entiendas la integridad de la palabra. Esta palabra es lo que gobierna todo. Vamos por favor a Salmos, el libro de las alabanzas. Capítulo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Yahweh, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Obra de quién? No, yo sé que de Dios, pero ahí dice de quién. De la palabra. La palabra hizo obra. Recta es la palabra de Dios y toda la obra de la palabra es hecha con fidelidad. Palabra. Si tú quieres arreglar la vida de tu matrimonio, tiene que ser a través de palabras. Ah, sí, vamos a ir a consejería. Bueno, qué bueno que vayas a consejería. Pero son las palabras que deben de fundamentar a partir de este momento tu vida y tu matrimonio. Y no moverte de ahí. Acuérdate los dos hombres que escucharon el mismo mensaje. Uno creyó la palabra y lo aplicó. Es como aquel que esa palabra fue el fundamento para su existencia. Tengo que ir a la palabra para fundamentar mi vida, mi matrimonio, la relación con mis hijos. Puedo escuchar muchos consejos, puedo leer las revistas Una familia con cariño, puede traer buenas cosas, pero el fundamento a mi vida es la palabra de Dios. Sigue leyendo, Isabel, por favor. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Yahweh está llena la tierra. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su Por boca. la palabra, Él habló. Cuando, mira, no sucedía nada hasta que Dios dijo, sea la luz. Ya todo fue creado. Cuando tú hablas esa palabra, eso que fue creado viene a la existencia. Es por eso tan importante que entiendas que sin palabra tu vida no ve éxito. La integridad de la palabra es cuando toda tu vida está sustentada en esta palabra y que toda tu vida venga en consecuencia de lo que dice esta palabra. Hay varias cosas que necesitas tú analizar. ¿Conozco la palabra? Si no la conoces, pues ¿cómo la vas a fundamentar? Si no conoces qué dice la palabra con respecto a tu familia, por eso tienes problemas y por eso, no, jefe, tú no me entiendes, tú ya estás ruco, yo estoy joven. No entiendes lo que dice la palabra. La palabra, por ejemplo, en una relación de padre a hijo dice que la fuerza del joven pues son sus años, pero la corona del viejo es su experiencia. Digo, la fuerza del joven es su juventud, pero la corona del viejo es su experiencia. Por más que crezcas, tu papá siempre va a ir más adelante que tú. Fue primero. Por eso la escritura dice, ante las canas, póstrate. Es que estos están rucos. Pues ese ruco te engendró. Algún día alguien te va a decir ruco. ¿Eh? O ruca. Así que llévatela en paz. Si tú lo dijiste, sembraste. Sí. Díselo a tu hijo, mira, de una vez dime ya para que se corte.
Por la palabra, en el verso 6, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército que de ellos, por el aliento de su boca, aliento, espíritu. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema Yahweh toda la tierra y teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, ¿y qué dice? Y fue hecho. Él mandó, ¿y qué más pasó? Él puso, él habló, y cuando habla sale espíritu. Y esa palabra forma lo que estaba invisible y lo hace ser visible. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, o las cosas invisibles o inexistentes que vengan a la existencia. Esta palabra es la que debe de estar gobernando en tu vida para que la realidad invisible que Dios estableció para ti, la hables y se haga visible aquí en la tierra. ¿Te gusta eso? Vamos, Salmos, el 148, por favor. Verso 5. Alaben el nombre de Yahweh, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. ¿Qué caray? Todos los cielos, las estrellas, se rigen por reglas que Dios estableció. ¿Por qué no se sale la Tierra de su órbita? ¿Ustedes saben lo que sucedería si la Tierra se detuviera un segundo? Saldríamos disparados. Yo me acuerdo de chico, mi mamá tenía unos botes. Mejor cambiarle la palabra para no sacar tu indiada, ¿no? Tenía botes. Y yo tenía una pelota y con la pelota le daba vueltas y la pelota iba al mismo nivel que yo le daba. Pero yo detenía esa tapadera. Yo detenía y la pelota, ella seguía. Y salía disparada. Pues si la tierra escuchó un mandato que el Dios le dijo, vas a estar rotando y este va a ser tu tiempo, y así con cada planeta, cada estrella y todo. Si las estrellas mueren es porque el diablo y la muerte también operó allá, no porque Dios haya deseado muerte de las estrellas. Los cometas pues son piedras de planetas que fueron destruidos, porque la muerte alcanzó todo, todo. Por eso la Biblia dice que Dios creará cielos nuevos y tierras nuevas, porque va a quitar toda la muerte, todo vestigio de muerte de todos lados. ¿Están entendiendo esto? La Biblia dice que Dios midió los cielos con la palma de su mano. Esta es tu dimensión. ¿Gusta Dios? Y sabes que tú un día lo vas a hacer. Cuando Él dice voy a crear cielos nuevos y tierras nuevas, es porque te está considerando a ti como co-creador. Va a decir Eliseo, en aquel punto negro que no hay nada, genera vida. Ve para allá, ya te enseñé cómo. Muchos. ¿Por qué Eliseo? Tú también. Tenemos toda una eternidad para crear tantas cosas. Oye, no sé cuántos años vayas a vivir aquí. Yo si necesito 300 años, pues aquí me vas a ver 300 años. Pero tengo toda una eternidad, porque la palabra me ha generado eternidad. Yo opero en base a esa eternidad. En mí opera la eternidad. Tu cuerpo tiene que sujetarse a esa eternidad. Por eso cada vez se rejuvenece y está más bueno y más fuerte y más firme.
Lo digo por ti. Porque yo sé que me estás viendo así, hermano, se nota. Yo lo digo por ti. Yo hablo eternidad a mi cuerpo. En el libro de Romanos 8 dice que el Espíritu vivifica todo lo mortal en mi cuerpo para que yo trabaje. Estas piernas necesitan funcionar, van a trabajar porque el Espíritu que opera dentro de él ha generado eternidad. Estas piernas van a durar toda una eternidad. ¿Te da gusto? Y cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pues vas a tener un nuevo cuerpo sin celulitis. Ay. Y dice, ay, aleluya. Ay, amén, gloria a Dios. Muchos dicen, por eso no voy al gimnasio ahorita, porque ya mero llega. La palabra es la integridad de todos, es lo que gobierna. Dice, por la palabra de Dios fueron hechos todos. Y dice, teman, porque Él habló y existió. No existía nada hasta que Él habló. Satanás no es un ser creador, no tiene esa capacidad que tú y yo tenemos. Él lo que hace es trastornar lo creado. No crea nuevas cosas. Sí, creó el Face. No es cierto. Lo que hace Satanás es trastornar el uso del Face. ¿Lo comprendes? La maldad en sí no existe, sino es la ausencia de la bondad. Es lo que Satanás ha querido que entiendas. Es porque Dios permite esto. Porque Dios permite. No lo ha permitido, Él hizo todo bueno. Pero Satanás trastornó eso. Y tú lo permitiste. La palabra es buena. La palabra es la esencia de todo tu ser. Y tú debes de gobernar todo a través de estas palabras. Colosenses capítulo 1. Yo te pido que te agarres porque lo que vas a escuchar es tan tremendo. Porque yo, en serio, cuando Dios me estaba hablando, meditando yo en estas cosas, decía, bueno, Dios, tu pueblo, ¿cómo se ha dejado robar? Dios me dijo, pero ya se acabó. Yo he vencido y he dado la victoria. Es el tiempo de establecer la palabra, la integridad de ella. La integridad de ella. Capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta ahí. Es la imagen de Dios. Jesús es toda la plenitud de la deidad. Nada fuera de Jesús existe. Cristo es el todo. Toda la divinidad se manifestó en Jesús. Él es la imagen visible del todo invisible de Dios. Amén. Y dice, por esto, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? Ya no hay cosas más que ser creadas. ¿Ya fueron creadas? Todas las cosas. Dice la Escritura, las que hay en los cielos y las que hay ¿dónde? Visibles y ¿qué más? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y ¿qué más? Y para Él. Entiéndelo. Todo a través de la palabra. La palabra hecha humana en Cristo Jesús. En Él está todo integrado. Todo. Y por eso todo, lo visible y lo invisible, está supeditado a Él. Es probable que no estás viendo los millones de pesos que Dios tiene para ti. Pero ya están, ya fueron creados. Todas las cosas fueron creadas. El problema es de que tú te mueves en la dimensión natural, en la visible nada más. Y cuando empiezas a mirar lo invisible,
lo empiezas a llamar. Ven para acá. Ven para acá. ¿Qué tal? Ya te creó, ya formó a tu esposo. Ya nació. Oye, tienes 30 y tantos años. ¿Qué? ¿Perteneces a la familia Jackson o qué? Ya nació. Ya está tu esposo o ya está tu esposa. Es que está en la dimensión invisible. Pues tú empieza a gobernar. Usa la palabra. Todo fue creado por Él y fue creado para su servicio. La palabra hace que todas las cosas se pongan a tu servicio, al plan original. Dios creó todo para que Adán no tuviera necesidad de conseguirse sus cosas. La palabra había formado todo, creado todo para que Adán se desarrollara en el plan perfecto. Empieza a gobernar espiritualmente a través de la palabra. Una cita importante, Isaías 55. Ya voy a acabar la introducción. Ahorita vamos a ir directamente a lo que yo quiero, de donde Dios me dijo que lo llevara. 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Fíjate lo que dice. Mi palabra va a generar vida, va a generar sustento y va a generar multiplicación. Ahí dice que es como la lluvia o la nieve que hace germinar. No regresa la palabra vacía. La palabra que salió de la boca de Dios está destinada a cumplirse. Es con lo que gobierna todo. ¿Cuántas veces tú has permitido que gobierne lo natural en tu vida porque no pusiste el fundamento sobre la palabra? Un ejemplo, ahí te va. Y lo voy a poner trivial. ¿Cuántas veces has organizado tus vacaciones? Y vas a una, ¿cómo se llama? Agencia de viajes y te la organizan, ¿verdad que sí? ¿Estamos? Ya estás todo así desde hace 3 meses, 4 meses y tengo que ir eso, y no dabas por hecho que había 2 huracanes, uno en el Golfo y el otro en el Pacífico. Y que todo estaba nublado. ¿Sí? Y en vez de salir con la tanga que te habías preparado desde 6 meses a la playa, tienes que salir con un abrigo porque está llueve y llueve. Dice, pero tenía planeada yo mis vacaciones y cómo fue a llover. Exacto. En realidad tú te moviste y ordenaste todo en un ambiente natural, visible. Y no te moviste en un ambiente sobrenatural. ¿Por qué? Porque todo está gobernado por la palabra de su poder. ¿Estamos comprendiendo eso? ¿Quién mandó ese huracán? A lo mejor Dios los mandó porque quería que yo entendiera algo. Primeramente, los huracanes, ¿sabías que no son parte del plan de Dios? Son parte de todo el desorden que trajo el pecado. Huracanes, terremotos, sequías, inundaciones, son consecuencia del pecado. Y dice la Escritura que en los últimos tiempos las potestades se conmoverán. Por eso cada vez está habiendo más cosas. Cada vez más cosas. ¿Qué tuve que haber hecho, Señor?
Palabra. Fundamenta tus vacaciones en la palabra, hombre. A lo mejor la palabra te hubiera llevado a un bosque, te hubiera llevado al Polo Norte a conocer los paisajes. No sé qué te hubiera llevado, pero la palabra iba a hacer que prosperaras. Ahí lo dice. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y será qué? Prosperada en aquello para que la envíe. La palabra enviada. El dabar. La palabra dabar. Ahí dice, y esta será la palabra que sale de mi boca. En hebreo dice dabar. Significa formar cosas. Formar cosas. Tú tienes el carro que tienes porque se lo has formado o desformado. Y apenas camina. Ayúdenme, empújele. Antes así andábamos. Teníamos una camioneta que se llamaba la Trócola. Así le decíamos, roja. Y a veces no prendían y necesitaban que le empujaran. Pero no se abría la puerta del chofer. Y ustedes saben que el que lo tiene que sacar debe de saber cómo sacarlo, ¿no? Meter segunda y todo. Pues los que sabíamos sacarlos éramos los hombres. Entonces veían a las mujeres. ¡Órale! Ya aprendió, váyanse trepando. Y así era. Era chistoso ir a predicar así. Ahora Dios nos enseñó el gobernar con la palabra de Dios. Palabra. Miren, vayan, vamos a leer esto en Marcos, capítulo 4, verso 35. Vamos a ver cómo la palabra accionaba. Vamos a aprender de la palabra. Jesús es la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. A ver, ¿cuál fue la orden? Pasar al otro lado. No dijo, a ver cómo está el clima para pasar al otro lado. ¿Cuál fue la orden de la palabra? Ahora, cuando Jesús hablaba, no hablaba de propia cuenta. La Biblia describe que cuando Jesús hablaba era porque el Padre le decía las palabras que tenía que hablar. Entonces se cumplía porque la palabra que yo envíe será ¿qué? Prosperada. Tú no tienes que hablar tus palabras. Ese es el grave problema. Tú hablas tus palabras y nadie garantiza esas palabras, ni tú mismo, pues. Dice, nos vemos temprano y no llegaste. Ni tú mismo garantizas tu propia palabra, no puedes decir eso. Por eso la Biblia dice, no jures por nadie, porque tú no garantizas tu propia palabra. Hermano, nos vemos puntual, ahí en discipulado. Ay, es que hermano, es que me desvelé y el despertador, cochino despertador, lo mandé al infierno, hermano. No, es que tú no puedes garantizar tu propia palabra. Pero Dios sí la garantiza. Él dijo, él juró, y no necesitaba jurar, pero él dijo, mira, todo problema con el juramento se quita. Yo juro que te cumplo todo. Ay, de este lado no. A ver, de este lado. ¿Ya despertaron? A ver, despiértense para que digan por lo menos amén duro. Sí. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo levantaron la mano y dijo, te juro, Israel Rubalcaba, que todo lo que está escrito, yo te lo cumplo. Amén. Pues ya lo despertaron. Esa es la palabra del juramento. Por ahí hay un tema que se llama la palabra del juramento. Él juró por sí mismo que cumple cada palabra que salió de su boca. Él garantiza su propia palabra. Es la garantía de su palabra, su propia vida. Es más, su propia sangre te lo garantiza. Él lo juró con sangre. Es garantía esto.
Pues Jesús, cuando habló, es porque el Padre le dijo, ordena que pasas al otro lado. Así lo dice, pasemos al otro lado. Y tú dirás, ay, pues todo iba a ser tranquilito. Si ya Jesús lo dijo, todo va a ser tranquilito. No, cuando tú hablas la palabra, el enemigo va a tratar de bloquear esa palabra. El enemigo lo que trata es de desacreditar la palabra. Por ejemplo, tú estás declarando sanidad, ¿no? Y yo soy sano por las llagas de Jesús. Esa es la palabra que salió del corazón de Dios y está escrita. Y cuando yo la hablo, creyéndola, ese es un hecho para mi vida, ¿sí? Pero de repente salen los nuevos análisis y te dicen, no, que muy sanote. El grave problema es de que si tú le haces caso al mundo natural, eso trata de bloquear. La Escritura dice que Jesús no hizo muchos milagros, no pudo hacer muchos milagros, ahorita lo podemos leer, por incredulidad. Hay mucha gente que le cree más al diagnóstico médico que a lo que determina la palabra de Dios. Y el diagnóstico médico no es para satanizarlo. Ay, abajo todos los doctores. No es cierto. No es cierto. Dios de verdad no quiere que nadie se muera, creyendo o sin creer. Él quiere que tú estés sano. Pero luego lo que quiere es que la palabra de Dios quite ese argumento y establezca el argumento divino. Por eso, si te dan un argumento, diga, gracias doctor por sus atenciones. Y no necesitas tú pelearte con el doctor o convertirlo. Pero doctor, en el nombre de Jesús no tengo nada. Y mire. No, nada de eso. Tienes fe, tenla para contigo mismo. Sí, doctor, voy a seguir sus recomendaciones. Sí. Pero tú en tu relación personal, pero yo declaro que esos argumentos son nulos en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo me ha sanado de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Yo le ordeno a todo proceso, ya sea infeccioso, bacterial, cáncer, sales de mi cuerpo, eres ilegal, porque está escrito, Jesús es el que me ha sanado de toda dolencia, de toda enfermedad, y yo me declaro y establezco en mi vida el fundamento de la palabra. Soy sano por las llagas de Jesucristo. Y empiezo a operar de esa manera. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Qué es lo que sucedió en el 36? Vamos a ver cuál fue la respuesta de toda la creación o de esa creación a esa orden que dio Jesús. 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Fíjate, Jesús dio una orden. ¿Pasemos qué? Cuando Dios da una orden, ¿qué tienes que hacer tú? Y te va, algo mejor, descansar. ¿Qué se puso a hacer Jesús? ¿Qué se puso a hacer Jesús? Descansar. Descansar, dice la Escritura, que por la fe nosotros entramos en su reposo. Por la fe entro yo en su reposo. Si yo ya di una orden de la palabra de Dios, esa orden es lo que gobierna todo el universo. Si algo iba en contra de esa orden, se tiene que alinear a esa orden. Y yo no lo voy a hacer, lo hace la misma palabra. Jesús ya había mandado la palabra. ¿Él qué tenía que hacer ahora? Descansar.
Descansar. No, tráeme un material detrás, cualquiera. Cuando tú das una orden, lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Tú ya la diste. Pásale. A ver, ven para acá. Es mi sobrino, ¿eh? Yo le digo Chino de cariño. Yo di una orden. ¿Cuál fue la orden? Fue por el material. Yo fui por el material. Fue la orden que se encargó de establecer ese principio. Jesús dio la orden. Pasemos al otro lado. El diablo trataba de hundir la barca. De todos modos, Jesús ya había dado ¿qué? Jesús, ¿qué tenía que hacer? Descansar. Ahora sí, gracias. Descansar. Algo tan sencillo. Aquí dice que los discípulos lo despertaron, no para que detuviera la tormenta. Yo creo que se sintieron tan enojados de ver tal cunchudez de Jesús. Ellos pensaban que en un momento a otro se iban a hundir. Dije, bueno, por lo menos hay que despertarlo para que si se ahogue despierto. Ellos no sabían que Jesucristo podía detener la tormenta. A lo mejor lo despertaron para que todos arrodillados se pusieran a orar y dejarse en manos de Dios. Créeme que las tormentas más poderosas son las que se estaban celebrando dentro de ellos, no fuera. Ellos pensaban ya en la muerte. La tormenta no los iba a matar, pero la tormenta que habitaba dentro de ellos. ¿Y en cuántos de ustedes? Por eso les iba a hablar del dominio propio, pero te tengo que hablar primero de la integridad de la palabra. La palabra ya había dado la orden. Pasemos. Que la palabra ya dio la orden. Israel Rubalcaba es sano por las llagas de Jesús. Se levante lo que se levante. Quieran venir contra mí, yo sigo sano y estoy descansando en eso. Yo soy sano, ya di la palabra, entré a su reposo. Ahora ya mandé la palabra, ahora otro es el que se está encargando de hacerla cumplir. Miren, ¿quién es el que la hace cumplir? Dios mismo. Válgame, hasta que tú ordenas la palabra, empieza a actuar Dios. ¿No dice así en Jeremías? Ahorita regresamos aquí. Ve a Jeremías, por favor. Capítulo 1, verso 12. Y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ya que salió de la boca, Dios la apresura para que esa palabra obre y actúe. Ezequiel, capítulo 12, versículo 28. Diles por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Yahweh el Señor. ¡Ay! No tardará más. Ya se dio la orden, pasa a la otra orilla, ponte a descansar. Ya diste la orden, ordeno bendición en esta área, en el nombre de Jesús, ponte a descansar. Ahora, el que garantiza su palabra, la apresura y te dice, no se tarda. Y se cumple. Tú diste la palabra, gracias por mi matrimonio, por el esposo que tú me has concedido, Señor, en el nombre de Jesús. Siendo soltera. Sí, porque ya tienes, a veces, ay Señor, pues gracias por lo que me diste. Todavía las doncellas están con esperanza, ¿no?
Tu oración ya de casada tiene que ser diferente. Gracias, Señor, porque tú has renovado la vida de mi marido en el nombre de Jesús, porque es un hombre fuerte, atento, etcétera, más que cuando éramos novios, viril y más potente que antes, Señor, en el nombre de Jesús. Estar hablando palabra. Siento a veces incredulidad, hay varias más. Bueno, que sea poquito. Palabra. Miren, ya ese grupo ya está tomando sus promesas. Ay, en el nombre de Jesús. Y nos ubicamos, palabra. Es viva y eficaz. Palabra. Digo, yo me apresuro y la palabra que salió se cumplirá. Está establecido. Dios me dijo que todos mis hijos atienden el ministerio. Pues todos, aunque se levanten tormentas contra eso, yo estoy descansando en eso. Ay, es que tu hijo esto, yo estoy descansando, ya se dio la palabra. Yo no tengo que hacer que la palabra se cumpla. La palabra en sí misma tiene la garantía de parte de Dios. Yo lo único que tuve que hacer es hablarla. La creí y la hablé. Léeme la parte donde Jesús seca la higuera. Mateo, vamos a Mateo. Capítulo 21. Sí es ahí, ¿no? Verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieren fe y no dudaren, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Ahí te dice, primero, la higuera, aunque no era su tiempo de dar higos, por el hecho de que Dios quería algo, la higuera tenía que haber pujado para que salieran higos. Sí comprendemos. Sí. Sí comprendemos eso. Porque Dios creó todas las cosas por medio de Él y para Él. En el Evangelio de Marcos, esta misma escritura, en diferente revelación, Marcos 11, es la misma historia. Verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera. A ver, ¿a quién le dijo? Te lo voy a decir por qué. En la versión en inglés, dice que Jesús le respondió a la higuera. ¿Quiere decir que la higuera fue la que le dijo? ¿Qué le dijo? No tengo para ti. ¿Cuántas veces las situaciones que se están levantando te están diciendo cosas? Tú no vas a poder. Tu matrimonio va a fracasar. Te están diciendo cosas. Tus hijos los vas a perder. O abres tu cartera y te dice: no hay. No hay. Si tú te mueves en la dimensión natural, en realidad tú vas a aceptar ese argumento porque es lo que se ve. Pero Jesús le tuvo que responder. ¿Cuántas veces tienes que callar las voces que te dicen que todo está contrario? Son argumentos que se levantan contra ti.
¿Cuántas veces tú le tienes que decir, te callas? Oye, cuando Jesús cayó la tormenta, en realidad no cayó la tormenta física. ¿Qué pasa cuando estás durmiendo y hacen mucho ruido? ¿Qué haces? Exacto. ¿Sabes qué Jesús les dijo a los apóstoles? Él no cayó nada más la tormenta física, también cayó la tormenta en sus corazones. ¿Cuántas veces alguien te tiene que decir, cállate? Estás diciendo pura estupidez. Ay, es que nos van a embargar. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay. Si ya hablaste la palabra, entra en el reposo. Y si alguien está hablando contrario, yo le he tenido que decir eso a mis piernas. Hace 2 miércoles fuimos a jugar y apenas nos acompletábamos. Pero estaba jugando y tuve un golpe muy fuerte, en la pierna, en la rodilla. Nomás tronó. En el nombre de Jesús empecé a orar, me levanté y seguí jugando. Al siguiente miércoles tampoco nos completábamos. Yo dije, voy a dar chance que otros jueguen. No, pues no, ¿cuál chance? Tenía que jugar. Y mi pierna me decía, no puedes, no puedes, no puedes. Dije, no, tengo que jugar. No vino Sergio, ahora tengo que jugar. Y empecé a ordenar. Tuve que callar lo que decía mi pierna. Que tú no mandas. Tú no mandas. La escritura dice, la verdad, la ley del universo dice que Dios me multiplica las fuerzas cuando yo no tengo ningunas. Y que me ha hecho hábil y me ha hecho brincar, danzar, tener habilidad sobrenatural. Hay gente que dice, no, es que yo ya no, a esta edad ya no puedo jugar. Tú lo has decidido, no Dios. No Dios. Es que con esta panza, tú la has decidido. Nadie te obligó a echarte esas 2 tortas ahogadas. Tú lo decidiste, no fue Dios. Dios te dice que tú te rejuveneces. Esa es la verdad. ¿Sobre qué vas a fundamentar tu vida? Tuve que hablarle a mi pierna y vas a jugar en el nombre de Jesús. A ti no te hago caso, pierna. Fuiste creada por medio de la palabra y para servirme. Amén. Eso fue la orden en Abraham. Te regreso virilidad. Dice que Abraham tenía un cuerpo como casi muerto. A los 100 años tuvo su niño. Cuando escuchó ese mensaje, no nada más Abraham se alegró, también su esposa. Yo creo que su esposa más. Digo, pues otra vez iban a volver a tener goce de pareja. ¿Estamos? No nada más fue una probadita y quedó embarazada. Era completa alegría. Acuérdense que Abraham fue el primero que disfrutó las promesas. Y la escritura dice la orden, gózate con la mujer de tu juventud. Ahí dice la palabra. ¿Qué es lo que pasó? En el versículo 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Miren, cuando tú das la orden, es posible que al principio no se vea nada. Pero tu orden fue a la raíz. Y la raíz no se ve. Aunque se pueda ver verde por fuera, si está seca la raíz, se va secando poco a poco. Y hay gente que dice, es que ya ordené y no veo nada. Primero se está secando la raíz, no te preocupes. Tú persevera en ello. Persevera en ello. Ya oraste por tus hijos, pues no veo nada. Mira, mi hijo lo tengo que traer a fuerzas. Y me pone de compromiso que tiene que traer a su novia, si no, no va.
Tú no te preocupes, ya ordenaste con la palabra. A lo mejor al principio las hojas no se secan al principio. Son las raíces las que empiezan a operar. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que hablare a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Por tanto os digo que todo lo que pidas orando, cree que lo recibiréis. Y después ¿qué? Tú tienes que, desde que ordenaste, creer que ya lo tienes, y después viene. ¿Me puedes poner este mismo versículo, el 24, para comparar, por favor? Fíjate, mucha gente quiere recibir cuando ya lo ve. No, yo lo recibí antes de verlo. Yo lo recibí antes de verlo. Cada cosa que tú ya hayas hablado, cree que ya lo tienes antes de verlo, y después viene. ¿Listo? ¿Lo puedes leer, Isabel? Por eso os digo, creed que ya habéis recibido todo lo que estéis pidiendo en oración y lo obtendréis. Por esto les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Desde antes. Ya mandé la palabra, y la palabra no regresa ¿qué? Yo sé que viene. Yo cuando le di la orden, yo sé que ya tenía ese material, aunque venía en camino. ¿Cuántas personas se han desanimado porque piensan que hasta que no lo vean lo van a recibir? No, yo me aferré primero a eso desde antes. Ya fue mandada la palabra. Yo establecí bendición para mi hijo y bendigo a su esposa. Ni novia tiene, pero ya tiene su esposa. Yo ya la recibí y sé que me trata con dulzura, que soy como un papá para ella. Ya hablé eso. ¿Sí? Yo no ando en el sitio, a ver qué lagartona le toca a mi hijo. No, yo no ando con eso. ¿Cuántas veces? Ay, ojalá que no le caiga una de esas fodongas. No. Yo ya hablé palabra. Ya lo recibí. Yo sé que viene en camino a su tiempo. Lo mismo para con mi hija. ¿Por qué creen que relaciones no se han cumplido? Porque no eran las que Dios tenía habladas. Yo le dije: Señor, tú eres el administrador de la vida de mis hijos. Cuando Él me llamó al ministerio, le dije: yo no me quiero estar preocupando por la vida de mis hijos, Señor. No quiero que ninguno se pierda. Y Él me lo garantizó. Yo administro la vida de tus hijos. Entonces yo estoy confiado de que mi hija Isabel, su esposo, no la va a opacar. Al contrario, va a hacer que mi hija brille más, porque tiene un llamamiento ministerial muy fuerte. No quiero un competidor para con mi hija. ¿Sí entendemos esto? Yo no quiero un lapidot. Muchos. ¿Y eso con qué se come? Marido de Débora. Lo peor es que la hermana Débora, ¿dónde estará esa? Lean el libro de Jueces. Libro de Jueces, era una juez. Y ella se sentaba a juzgar a Israel. Está establecido, la administración celestial pone orden para la vida de mis hijos. Y yo estoy descansando en ello. ¿Ha habido propuestas de matrimonio? Yo sé qué forro de hija me dio Dios.
Mira, la pongo en el Face. ¿Se rifa? Así me llueven. Pero no es así. Porque es lo que Dios está administrando. Ya di la palabra y yo estoy ¿qué? Descansando en esa palabra. Que este no, que este no. Ni siquiera voy a hacer la elección yo. Mi Padre se encarga de eso. La palabra lo ha jurado. La palabra es garantía. Pero la he mandado, ¿eh? Ahí dice que todo lo que yo ordene, hable. Si yo no hablé, ese es el grave problema. Tampoco puedes decir, hey, todo lo que dice aquí, que se cumpla. No. Yo tengo que oír la palabra para que la fe se desarrolle. La fe viene por él. Y esa palabra cuando sale de mi boca es cuando Dios acciona en base a esa palabra. Cuando Jesucristo dijo, pasemos a la otra orilla, hasta el clima se tenía que haber alineado y se alineó. Y si el clima no estaba en acuerdo, no importa, de todos modos iban a pasar al otro lado. Esa fue la orden. Son órdenes. La palabra empieza a dar órdenes conforme a tu vida en esta palabra. ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿En qué la has fundamentado? ¿Cómo has edificado la relación con tus hijos? Pues mira, ahí poco a poco lo llevo llevando. Si tú no hablas la palabra, por eso vas a tener problemas con la relación con tus hijos. Aquel que oye la palabra y la pone por obra, dice, les diré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento. Yo voy a hablar lo que dice el fundamento. Esta ley, la integridad de esta palabra es lo que yo voy a determinar y va a salir de mi boca. Voy a tener que sacar como 20, 30 citas, no importa cuáles tengan que ser, pero de ahí va a salir el fundamento de la relación de padre a hijo. Estoy hablando por áreas en específico, pero cada área tienes que basarte en la integridad de la palabra. Él garantiza su palabra. ¿Te alegras con lo que estás escuchando? Jesús no tenía, sinceramente no tenía ni para qué despertarse. Él se tenía que haber despertado ya cuando hayan pasado a la otra orilla para dar otra orden. A él lo despertaron. Lo despertaron. Ay, pues qué sueño tan duro tenía este. No, estaba descansando en su palabra. En su palabra. Así debe de ser en tu vida. Sí, por eso yo me duermo todos los días y como piedra. No, descansar en la palabra. Descansar en la palabra. La palabra, la integridad de ella, la suficiencia de Jesús. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 22. Dice que ante la palabra están sujetas todas las cosas. Habíamos leído en Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice que se sentó. ¿Alguien entiende el concepto de sentarse? A veces piensan que sentarse pues es lo que tú estás haciendo, sentarse. Pero en realidad tiene un concepto más jerárquico o más de dominio. ¿Alguien ha visto películas donde entra un juez y toda la gente se levanta y cuando el juez se sienta es cuando empieza el juicio? El término sentarse significa tomar dominio.
¿Me puedes poner Hebreos 1:3, por favor? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se sentó? ¿Dónde? Voy a explicar qué significa diestra. Diestra no es derecha. No solamente significa derecha. Diestra es extensión. O lo mismo, pues. Lo mismo. En realidad Jesús no se sentó geográficamente a la derecha. Se sentó en el mismo trono de su Padre. A ver, de este lado. Digo, porque allá está. Las Chivas perdieron. No, descanses. Ya reposen. Ya hablamos, ya dijimos en el nombre de Jesús. Y Dios va a tener que quitar todo lo que tenga que quitar para que quede el rebaño sagrado. ¿Sí? Pero dejen de angustiarse. Descansen. ¿Sí? La palabra diestra significa sentarte en la misma posición. Cuando la Escritura, Dios le dijo al Padre, siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. No le está diciendo aquí al ladito, no, está diciendo en mi mismo trono. Siéntate a dominar. A ver, vamos a corroborar esto, ¿sí? Ahorita vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Verso 21. Esto te lo quiero explicar ¿por qué? Porque yo quiero que ejerzas dominio. Esto es importante. La tierra, el mundo necesita ver que tú domines. Porque si tú dominas, no vas a dominar como los dominan en el mundo. Cuando tú dominas, vas a dominar en base al amor, la bendición y la bondad de Dios. Por eso allá dice que la tierra misma gime a una la manifestación de los hijos de Dios. Quiere que tú te manifiestes. Porque cuando tú ejerces el dominio es el amor de Dios. No se puede ejercer el dominio divino sino a través del amor. ¿Cómo ejercía Jesús el dominio? Amando a la gente, sanando a la gente, liberando a la gente, haciendo bien. Así ejercía, no para rascarse la panza y, a ver, Pedro, tú tráete las chelas y tú, Juan, tráete acá. Nada de eso. Jesús, dice la Escritura, ¿sí?, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por eso quiere Dios que ejerzas tú el dominio, para que sirvas, para que bendigas a la gente, para que la gente pueda ver que tú como mensajero, como representante divino, ¿sí?, traes poder, virtud y sobre todo la plenitud del cielo aquí en la tierra y la gente pueda recibir descanso. Ya lo lees, por favor. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿En cuál trono? ¿En la diestra? Ahí te dice más claramente en cuál es el trono. En el mismo trono de Dios. Entonces cuando dice Dios, siéntate a mi diestra, en realidad te está diciendo, siéntate en mi ¿qué? En mi trono, bajo mis principios, bajo mis fundamentos. Y cuando te sientas en este trono, todos tus enemigos te ponen bajo tus pies. ¿Ya entiendes cuál es la posición que tú tienes? En una posición de dominio. No es para que estés todo el tiempo, ay Señor, angustiado y con el Jesús en la boca. La palabra pedir significa exigir un derecho. Entonces cuando te sientas en el trono no estás diciendo, ay Dios, por favor, esto. No. Te sientas en el trono, Dios ya me concedió esto y yo lo ordeno en el nombre de Cristo Jesús en mi vida. Oye, yo sé lo que Dios ya me concedió. Yo no le voy a pedir salud a Dios. Él mismo dijo, yo deseo que tú seas sano y que vivas en salud completa.
Yo no le voy a pedir salud. Él ya me dio la salud y es mi derecho. Y la palabra pedir significa que yo exijo ese derecho porque ya se me dio. Yo no voy a pasar tiempo de, ay Señor, te pido, etcétera, que me sanes, si es tu voluntad, si es tu misericordia. O si no, Señor, pues muéstrame cuál es tu plan. Si es necesario que me corten la pierna, pues que sea para tu honra y tu gloria. Es una persona que no conoce. Está escrito que Él me ha sanado y por las llagas de Jesucristo fui sanado y que ningún hueso será quebrantado. Esa es la ley, esa es la orden, eso es lo que rige el universo. Cualquier otra cosa caigo en un engaño. Dios no va, válgame, no es opcional el que tú seas sano o no. Así eres. Si estás viviendo una enfermedad es porque tú estás siendo engañado, pero de parte de Dios, Él estableció que tú eres sano. Y Él garantiza esa sanidad. La integridad de la palabra. Ahora sí regresamos a 1 Pedro capítulo 3, verso 22, ya que explicamos qué significa sentarse en el trono. Ejercer dominio, pues, manda, pues. ¿Qué pasa? El otro día me mandaron un video de un salón de clases que la maestra fue a la dirección. Y en el salón de clases se pusieron 2 líneas y un cuate disquera, el chofer de un minibús. Y todos sentados, ¿no? Y él decía, vuelta a la izquierda y todos se hacían a la izquierda. Vuelta a la derecha y todos a la derecha. Y luego dice que entraba uno y le pagaba y todos así. Está chistoso él. Pero pude ver que cuando la autoridad no está ahí, todo es un desorden. Si tu vida está en desorden, créeme, es porque tú no has puesto el orden. No le eches la culpa a la gente. Ni le eches culpa a Dios, ni siquiera al diablo. Ha sido tuyo. La próxima vez que yo predique aquí, ahora sí voy a hablar acerca de dominio propio. Tú eres el que dominas, el que ejerces el dominio. Y el dominio viene de adentro. Nunca la solución a los problemas vienen de afuera. Ya les hablaré también de eso. La fuente de tu provisión está adentro. Lo bueno y lo malo vienen de adentro. A veces dice, ¿a dónde estará? Aquí, de tu interior, fluirán ríos de agua viva, una fuente. La palabra fuente significa provisión completa. Uy, me encanta esto. Primera de Pedro 3:22. ¿Se puede leer? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dice, ay, ese Jesús, a Jesús están sujetos ángeles, Él está en el cielo. Oh, Efesios capítulo 1, vamos a ver. Cuando habla de Jesús está hablando de Israel Rubalcaba. Amén, aleluya. Verso 6, capítulo 2, verso 6, rapidito. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estoy sentado? En el mismo lugar. Aunque yo estoy en la tierra, el cielo ya se unió aquí. El cielo y la tierra están aquí mismo. Y yo soy representante de ese cielo. Y yo vivo bajo las leyes de ese cielo. Yo tengo la mentalidad de ese cielo. Pienso como se piensa en el cielo. En el cielo jamás están pensando, ay Señor, ya se acabó la provisión. Aquí en la tierra sí. Ya no hay leche, sí, ya no hay leche. No, amigo, pues espérate para la siguiente quincena. En 3 días pagan. Así es en la tierra. Yo no. Miren, híjole, lo voy a dar el testimonio. Ahora que fui, el otro día estaba yo en mi oficina tratando de arreglar los trajes y me di cuenta que me faltaba un traje de color negro. De eso que te das cuenta, ¿no? Tienes verdes, azules, moteados.
También falta rosa, pero ese no tengo, de verdad. Me faltaban, dije, Señor, pues veo a ver si ahora, para comprarme, ahora que regrese de Estados Unidos, comprarme un traje negro. Quiero un traje negro, me vería más delgado. ¿Sí? Y para las bodas o cuando quiero predicar un tema de este tipo, pues tiene que ser un traje oscuro, para que dé realce y firmeza. Y yo nada más lo pensé, y se me vino una cita que la hablé. En ese momento la dije: mira las plantas del campo que no trabajan ni hilan, y Dios las viste. ¿No hará como tú a tu vida mejor? Quiere decir que Dios me viste. Y yo empecé a declarar, dije, pues tú me viste, Señor, en el nombre de Jesús. Llegando allá, una persona me dijo, no sé si Dios le provocó por mi cumpleaños, no sé por qué, pero Dios me dio una ofrenda. Y yo todavía dije, bueno, gloria a Dios. Pero me llevó a donde se compran. Y es más, yo pensé que él iba a llevar una comisión, porque él, pruébate rápido, pruébate, te quedó, etcétera. No sé si lo hizo con intención o no, pero yo sé que no era él, porque cuando yo me metí al vestidor que él me metió, me dijo, métete y pruébatelo. Yo estaba orando y le dije, Señor, ¿cuál es tu intención? Porque vi el traje negro. No tuve que pagar, se me pagó el traje negro. Cuando tú descansas en la palabra, no porque no tuviera para pagarlo, mi intención era comprarme un traje, ¿no? Pero cuando dejas que Él se encargue, Él administra y Él paga como Él quiere. Si Él quiere pagar con lo que yo tengo, Él paga, porque lo que yo tengo es lo que Él me ha dado. Ni siquiera puedo jactarme que es mío. Pude ver cómo nada más pronunciando la palabra se pone a trabajar. Me tuvo que llevar a un lugar porque aquí no hay tallas casi para mí. Y no porque ya esté gordo, ya no estoy gordo, ¿verdad que no? A ver, de este lado va a caer fuego del cielo. De este lado, ¿verdad que ya no estoy gordo? Ay, ustedes sí se van a ir al cielo. Aquí no, ¿sí? Aquí voy a un lugar, me pongo un traje y me queda mal. Allá como la gente es más alta y hay más gente corpulenta, pues me queda, ya soy término medio. Aquí soy grandote. Y como yo por mis hombros soy muy ancho de espalda, necesito yo más espalda. Pero créeme, el traje que me dio Dios, ya le bajé 2 tallas. Ya con los trajes que usaba antes, ya parezco clavillazo. Dios es bueno. Dios es bueno. Hablé la palabra. Ni siquiera me puse a pensar, hasta después estaba yo predicando allá y me cayó el 20 y dije, caray, pues sí es cierto. No iba yo con la intención de ir a comprar, pero allá Dios me llevó y me compró, etcétera, etcétera. Hizo todo y yo descansado. Dios se encarga de establecer que utilizará personas, yo lo sé, pero Dios hace a través. Solamente habla la palabra. Estamos sentados en lugares celestiales. Empieza a ejercer el dominio, la integridad de la palabra. Dios juró que se cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú confía plenamente en esta palabra, habla la palabra, dice, habla, cree que lo recibes y te viene en camino. No temas hablarla. Si en tu vida había circunstancias, tormentas, cállalas. Cállalas. Dile, shh. Ahora yo voy a ordenar. Ya dejan de hablar, tu chequera, tu cartera, dejas de hablar porque como gritas, no tengo.
¿Sí o no es la que más grita? Sí. Cállate, ya no vas a decir eso. Ordeno plenitud y llenura en el nombre de Jesús. La Biblia dice que en Cristo estoy completo y en Él tengo todo. Y yo hablo la palabra. Para llenar una cartera, créeme que no necesitas que venga la quincena para que se llene. Porque hay muchos que reciben su quincena y ni siquiera la pueden oler. Ya tienen que dar 30 para la tanda y, o sea, ya se empiezan a distribuir. A veces ni la ves. No necesita tu quincena, no necesita tu trabajo para llenarla. Se requiere la bendición. La bendición. Jesús llena todo, lo llena todo. Tú empiezas a hablar en el nombre de Jesús y se llena de billetes, no de papelitos y de notas. El otro día me encontré una cartera, estaba bien mucho y dije, ay, mira, hay que traer mucho, no, puro papelito. Lo meto así, bueno, a lo mejor no tenía bote de basura y todo lo metió ahí. Ya le hablamos a la persona que había extraviado y ya la recogió, ¿sí? Ni esperaba recompensa, pues no tenían más que papelitos. La palabra de Dios es viva y eficaz, es la sustancia, es la firmeza, fundamenta tu vida en esa palabra. No temas decretar la palabra. No son tus argumentos, son los argumentos de Dios los que vas a hablar, ¿sí? Ante aún tus propios argumentos. A lo mejor tus propios argumentos te están deteniendo, tú mismo has aceptado argumentos tontos como no puedes, mira nomás cómo es, tú estás fea, ¿cómo vas a creer que alguien te va a hacer caso? No, mira, mejor métete con Dios y vuélvete una misionera y vete allá en la sierra y predícale a los animales para que nadie... Y estás creyendo argumentos. Y luego el espejo te lo grita. Te volteas y gacha. Así era Lea. No le creas. Vete en el espejo de la palabra de Dios. Vete aquí en el espejo. Ahí te describe. ¿Sí? Ahí te describe. A veces tienes un concepto de belleza muy manipulado por la sociedad. No, no es fea, hermano, es difícil de ver. No hagas caso. Aquí la palabra de Dios dice que hermosea tu rostro. Así como he visto gente que por las drogas se trastorna o por demonios se trastorna. Yo he visto gente que toda así gacha con la palabra. Es más, si quieren les tomamos fotos recién llegados y después de un tiempo y dicen, ay, mira, si había algo ahí. Cuando vienes por primera vez, vienes y criticando y mira, aquí es, mira, aquí de seguro aquí sí hay dinero y empiezas y con tu jetota. Pero a medida que permaneces, la palabra empieza a emocionar, etcétera. Ya volteas y tu marido te dice, ay, mija, mira, ¿qué te hiciste? Y te ahorras hasta la cirugía. La palabra hace las cosas. Dejen que la palabra trabaje. Les amo y les bendigo en el nombre de Cristo Jesús.